Hola, bienvenidos. Hace unas semanas me enteré de una noticia. Se suicida luchadora profesional por ciberbullying. ¿A qué viene todo esto? El bullying es un tema muy delicado desde hace mucho tiempo, pero por más que se hacen campañas y se trata de concientizar a los jóvenes y niños, simplemente no hay un cambio. De acuerdo a las estadísticas, el 70% de niños en México sufren bullying. Sí, en pleno 2020. Desde la antigüedad, la violencia estaba implícita en el método educativo. Partiendo de la creencia de que la letra entra con sangre, frase que nace de la Edad Media y que traduce la concepción que guiaba los procesos educativos en aquellos tiempos. Habiendo dicho todo esto, paso a presentarme. Me llamo Noé de Jesús Patpech y he venido este día para contarles mi historia de vida. Bueno, yo nací en una familia indígena en un pueblo muy pequeño ubicado al sureste del estado. De lo que recuerdo y lo poco que me ha platicado mi familia, les voy a describir algunos momentos que he grabado en mi memoria. A la edad de 6 años, iniciando la educación primaria, debido a que mi maestro me maltrataba en la escuela de mi localidad y por requisitos del albergue indígena donde intentaban ingresar a mi hermana mayor en ese entonces, tuve que mudarme de mi comunidad original a la comunidad vecina a 20 minutos en ese tiempo de mi pueblo. Imagínense un pequeño de 6 años de edad conviviendo con niños más grandes de edad, incluso adolescentes. De varios recuerdos tengo uno muy marcado y fue una vez en los primeros días de clases en el cual no conocía a nadie y como cualquier niño con miedo me quedé en el salón a la hora del descanso. Unos niños mayores vinieron y empezaron ellos a bromear conmigo, ¿no? Me dejaron encerrado en el salón y lo que pude hacer solamente fue llorar y sentir mucho miedo. Para mi suerte, mi padre llegó en ese momento, llegaba a visitarme de mi pueblo y me auxilió en ese entonces. Pero ese ha sido un recuerdo que he tenido mucho en mi mente y esos fueron los inicios de bullying en mi vida. Seguramente hubieron más momentos desagradables que afortunadamente no recuerdo. En ese sentido, quiero que toda la gente haga conciencia y reaccionar ante este gran tema que es el bullying. No sabemos si alguien de su familia sufre y no lo confiesa por miedo, y tampoco sabemos qué depara el futuro para nosotros o nuestros seres queridos. Es doloroso sentirse despreciado y maltratado por el aspecto físico o porque simplemente no le gustas a otra persona. Y retomando mi historia, para el segundo año de primaria me tocó mudarme a otro pueblo a la misma distancia del pueblo natal por las mismas cuestiones. Recuerdo que también hubieron situaciones en las que lloraba y solamente me tenía que aguantar, pues era muy pequeño. En ese entonces el bullying era algo desconocido y los propios padres o docentes ignoraban o no querían ver este problema. Pero aquí viene una pregunta para ustedes a la cual les daré una respuesta. ¿Por qué los bullies bullean? Bueno, de acuerdo a estudios, los bullies son niños o personas que, número 1, sufren violencia al interior de la familia. ¿A qué voy con esto? Es muy común que los niños agresores vengan de una dinámica familiar violenta. Si crecen en un ambiente donde se vive de cerca la violencia y el abuso verbal, físico o psicológico, ya sea de sus padres, de su padre hacia él o de algún hermano o tío, es una realidad que aprenderá a seguir estos mismos patrones y encontrará en el bullying una forma de desahogar sus propios sentimientos de inseguridad, angustia y enojo contenido. Número 2. Darles mal ejemplo. Si los niños ven que sus padres se expresan despectivamente de otros, son poco sensibles a los demás, se divierten poniendo nombres y se ríen de las fallas ajenas, seguramente que ese modelo lo llevarán a sus propias relaciones. Incluso hay padres que les parece divertido reírse y burlarse juntos de algunos de los compañeros de sus hijos y luego se preguntan por qué su hijo terminó en un problema de bullying. Número 3. Falta de límites. Niños que están acostumbrados a tener siempre lo que desean, a no frustrarse nunca, a traspasar los límites sin que haya ninguna consecuencia, a gritar, insultar y pegar sin que pase nada, es muy posible que vayan más allá. Número 4. Sobra decir que la exposición de videojuegos que cada día son más agresivos y violentos a películas o programas de televisión sin supervisión pueden ser generadores de agresión en los niños y jóvenes. Número 5. Malas amistades. En ocasiones, ciertas amistades pueden influir perjudicialmente en los comportamientos de los niños y jóvenes, quienes empiezan a imitar comportamientos agresivos.
Por otro lado, muchas veces actuar en pareja o grupo les da una sensación de seguridad y les hace sentir que su conducta agresiva es aceptable. Número 6. Falta de habilidades sociales. Hay quienes tienen dificultades para vincularse y conectarse con los demás porque no cuentan con habilidades sociales necesarias. Y bueno, como les decía, y continuando con mi historia de vida, al terminar el segundo año de primaria, afortunadamente regresé a casa, a mi pueblo, a continuar los estudios. En ese aspecto no sufrí tanto, pero nunca falta la gente a la que no le gustas. Tristemente, en esta parte colaboró mi familia. Sí, sufrí bullying por parte de mis hermanos mayores, y aunque hoy en día tenemos una muy buena relación, el dolor y el sufrimiento causado de alguna manera me marcaron. Con decirles que sufrí alguna vez una parálisis facial por tanto abuso. Digamos que sufrí bullying, pero vamos a decir que fue en los niveles normales. Decían una mala palabra o te manoteaban en tono de broma. Si eres padre que tiene un hijo que practica bullying, te invito a seguir los siguientes pasos. Paso número 1. Detectar y aceptar que hay un problema. Al detectar y aceptar que hay un problema, aunque es doloroso, es inminente para poder tomar acciones y ayudarle a su hijo. Número 2. Buscar la causa de su comportamiento. Debemos tratar de definir desde cuándo se está dando esta situación con nuestro hijo, ver si hay algún evento específico que haya podido desencadenar su agresión, revisar los aspectos mencionados anteriormente y si descubrimos cuál puede ser la causa, tomar acciones inmediatas, especialmente si están dentro de la dinámica familiar. Tomar seriamente las quejas del colegio. Si el colegio nos hace saber que hay una situación con nuestro hijo, es indispensable tomar en serio y hacer un plan de acción conjunto que incluya la reparación de la falta, la supervisión constante y las disculpas a quien haya resultado agredido. Número 4. Hablarlo y definir consecuencias. Una vez que se ha hecho evidente que nuestro hijo está teniendo un comportamiento de este tipo, debemos platicarlo con él, dimensionar el alcance de lo sucedido, encontrar la forma de enmendar la falla y definir las consecuencias que tendrá que enfrentar en casa. Número 5. Consultar con un especialista. En algunos casos lo mejor es solicitar apoyo a un especialista para detectar qué detona este comportamiento, qué cambios se deben hacer a nivel familiar, cómo ser más consistentes con los límites, etc. Y para que le ayude a él a través de una intervención a cambiar esos patrones agresivos, manejar su enojo, desarrollar habilidades sociales, entre otros. Y como iba diciendo y recapitulando un poquito mi historia, terminé la primaria en mi pueblo, pero se venía un nuevo reto, debido a que en mi comunidad hasta la fecha aún no existe una escuela secundaria. Cuando sufres desde tan pequeño es muy difícil recuperar la confianza en ti mismo, algo que sucedió y reconozco que hasta el día de hoy queda un poco de ello en mí. Lo que sucede es que te haces cosas en la mente y solo esperas lo mismo que te ha sucedido de niño. Y bueno, teniendo ya 12 años me podía defender, pero como siempre sucede, el más grande se come al más pequeño. Y fue exactamente lo que sucedió. Conocí gente mayor en el albergue indígena. ¿Y qué podía esperar? Acosos por parte de los chicos, incitaban peleas entre los niños de la misma edad, entre otras cosas. En estos lugares el bullying está a la orden del día, y no es que estos lugares sean malos, sino es por la educación que estos chicos reciben en casa y es la misma con la que llegan a estos albergues indígenas. Existe un hecho muy particular en mi mente. Esto fue en mi primer año de secundaria, y no es que el bullying tenga que venir de personas del mismo género. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Pues sí, una niña, aunque ahora me suena un poco gracioso, pero sufrí bullying por parte de una niña. Y por mi pensamiento de caballero, o bueno, que en casa me han enseñado de que a las damas no se les toca, tuve que comerme unos cuantos golpes de esta compañerita. Hasta la fecha no puedo entender el por qué me agredía. Bueno, yo se lo adjudico simplemente al hecho de que yo no le gustaba a mi compañera. En este caso particular, el bullying que describo ha sido más físico, pero existen diferentes tipos de bullying que pasaré a describir, precisamente empezando por el bullying físico, que consta más de golpes hacia las personas, empujones e incluso palizas entre uno o varios agresores contra una sola víctima. En ocasiones se produce también el robo o daño intencionado de las pertenencias de la víctima. Bullying psicológico. En este caso existe una persecución, intimidación, tiranía, chantaje, manipulación
y amenazas al otro son acciones que dañan la autoestima de la víctima y fomentan su sensación de temor, con el problema añadido de que son las más difíciles de detectar por parte de profesores o padres porque son formas de acoso o exclusión que se llevan a cabo a espaldas de cualquier persona que puede advertir la situación. Frecuentemente los agresores utilizan esta forma de acoso con el fin de subrayar, reforzar o resaltar acciones llevadas a cabo con anterioridad, manteniendo así latente la amenaza. Incrementan la fuerza del maltrato, pues el acosador exhibe un poder mayor al mostrar que es capaz de amenazar, aunque esté presente una figura de autoridad. En el agredido aumenta el sentimiento de indefensión y vulnerabilidad, pues percibe este atrevimiento como una amenaza que tarde o temprano se materializará de manera más contundente. Pueden consistir, por ejemplo, en una mirada, una señal obscena, una cara desagradable o un gesto. Bullying verbal. Son acciones no corporales con la finalidad de discriminar, difundir chismes o rumores, realizar acciones de exclusión o bromas insultantes y repetidas del tipo poner apodos, insultar, amenazar, burlarse, reírse de los otros, generar rumores de carácter racista o sexual, etc. Es más utilizado por algunas chicas a medida que se van acercando a la adolescencia. Bullying sexual. Se presenta un asedio, inducción o abuso sexual o referencias malintencionadas a partes íntimas del cuerpo de la víctima. Incluye el bullying homófobo, que es cuando el maltrato hace referencia a la orientación sexual de la víctima por motivos de homosexualidad real o imaginaria. Bullying social. Pretende aislar al niño o joven del resto del grupo, ignorándolo, aislándolo o excluyéndolo del resto. Puede ser directo, no dejar participar a la víctima en actividades, sacarlos del grupo, o indirecto, ignorar, tratar como un objeto, como si no existiera o hacer ver que no está ahí. Y por último vamos a hablar de ciberbullying o bullying cibernético. Con la penetración de nuevas tecnologías cada vez es más frecuente este tipo de actos. Es un tipo de acoso muy grave y preocupante por la gran visibilidad y alcance que se logra de los actos de humillación contra la víctima y el anonimato en que pueden permanecer los acosadores. Los canales son muy variados: mensajes de texto en móviles, tablets y ordenadores, páginas web y blogs, juegos online, correos electrónicos, chats, encuestas online de mal gusto, redes sociales, suplantación de identidad para poner mensajes, etc. El contenido del acoso va desde típicos insultos o montajes fotográficos o de video de mal gusto, imágenes inadecuadas de la víctima que han sido tomadas sin su permiso, críticas respecto al origen, religión, el nivel socioeconómico de la víctima, de sus familiares o de sus amigos, entre otros. Todo vale con el fin de humillarla. Con la independencia del tipo de bullying, el perfil del acusador suele ser el de una persona físicamente fuerte, impulsiva, dominante, con conductas antisociales y con una ausencia total de empatía con sus víctimas. Y ahora que mencioné los tipos de bullying, me viene a la mente, y no sé si haya sido mi percepción, pero en la preparatoria tal vez no sufrí un bullying físico, pero me sentía despreciado por algunos de mis compañeros e incluso profesores. Vaya, que me veían como el bicho raro de la clase, lo que vendría siendo parte del bullying psicológico. Eso fue en mi adolescencia. Y para cerrar este video, conforme pasó el tiempo fui aprendiendo a cómo manejar las situaciones, y aquí estoy compartiéndoles este tema que tiene que ser tomado en cuenta por toda la gente a la que pueda llegar este video. ¿Cómo cambia la vida de una persona al vivir bullying? Desde entonces aborrezco ver que alguien sufre y siempre procuro defender u ofrecer la mano a gente que sufre de esto. Por favor, hagamos conciencia y tomemos acción. No permitamos que los niños y niñas sufran. Si detectas bullying, actúa. Muchas gracias.